En este primer video vamos a ver cómo se determina el dominio de una función. Para poder determinar esto, tenemos que tener muy claro que las matemáticas no son una tarea imposible, ni siquiera son difíciles. Tenemos que tener un poco de persistencia y con un poco de práctica vamos a lograr grandes resultados. Yo he creado este material para que todos ustedes se beneficien de él. Es uno de los aportes para Latinoamérica que se hacen desde Latinoamérica en función de crear nuevo conocimiento. No porque yo vaya a hacer aportes en este momento sobre un nuevo desarrollo del álgebra. Sí lo hago sobre el cálculo, pero no sobre el álgebra en este momento. Les voy a transmitir mi experiencia, les voy a transmitir mis conocimientos y les voy a enseñar qué es lo puntual, a qué nos tenemos que enfocar cuando hacemos un análisis matemático, para no entrar en tanta controversia, para no entrar en tanto simbolismo, no entrar a hacer un análisis que a veces resulta confuso. Entonces, vamos a empezar. El dominio de una función quiere decir de dónde viene y para dónde va. Por ello es muy importante conocerlo. A través de mi experiencia he logrado encontrar que hay 3 casos en los que se debe hacer un análisis riguroso del dominio de la función. El primero es que hay un denominador que eventualmente podría ser 0. Es decir, hay una función en el numerador y una en el denominador. Es una función de fracción. El segundo caso en el que yo he encontrado que hay problemas es en las raíces pares. Y el tercer caso está relacionado con la presencia de un logaritmo. Estos dos últimos casos son muy similares. Por supuesto, hay casos combinados o son casos mixtos en donde pueden existir cualquiera de estas combinaciones o las 3 al tiempo. Es la última sección que vamos a analizar en este video. El primer caso se refiere a la presencia de un denominador, es decir, una función que está definida como una función en la parte superior sobre una función que está en la parte inferior. Observemos en el ejemplo 1 que tenemos un 2x cuadrado más 7x menos 4 y en el denominador tenemos un x menos 5. Cuando hablamos de un polinomio en la parte de arriba o un polinomio cualquiera, no tenemos restricciones en el dominio, es decir, una función polinómica que no tenga denominador va a tener un dominio donde x pertenece a todos los reales sin excepción. Sin embargo, cuando aparece una división, una fracción, un numerador y un denominador, vamos a enfocarnos en el denominador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una expresión a igual a b sobre c, se debe ser diferente de 0. Podemos hacer una comprobación sencilla en la calculadora. Tomemos cualquier número y lo dividimos en 0. Ella nos va a arrojar el resultado error. Es una indeterminación matemática. Entonces nos enfocamos en el denominador de la función que hemos planteado, en este caso x menos 5. A x menos 5 lo igualamos a 0 para saber dónde está el problema. Para poder resolver esto es muy sencillo. Tomamos el menos 5 que está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos va a quedar x igual a 0 más 5, es decir, x es igual a 5. Esto quiere decir que la función allí no existe o está indeterminada. El hecho de que esté indeterminada significa que hay un vacío en la función. Ese vacío en la función se representa en esta línea roja que yo les he adicionado a la gráfica original que nos arroja la aplicación Fuplot. Toda vez que utilizamos la aplicación Fuplot, que es online y es gratis, nos damos cuenta que esta es la gráfica de la función que hemos planteado. Entonces vemos que
aquí hay función, no tiene ningún problema. Cuando x vale 15, 20, no interesa, pero acá cuando nos estamos acercando a 5 nos vamos hacia más infinito. Por el otro lado, si nos acercamos por izquierda, vamos, acá hay función, estamos llegando, pasamos por el 0, tampoco hay problema, valores en x, y cuando nos acercamos a 5 por izquierda, nos vamos a menos infinito. Esta línea roja es lo que conocen los matemáticos como una asíntota. Es lo que se conoce como una discontinuidad de sifón. Es decir, es una discontinuidad que no es superable. Es algo que es crítico. Por ejemplo, cuando se construyeron los puentes de Tacoma, no se pensó en el efecto que tenía el viento sobre ellos. El viento causaba un sonido, una vibración que además se filtró por unos tubos que agudizaban el asunto, hicieron vibrar el material del puente. Vamos a pensar que esta gráfica representa el material del puente, entró en una situación que se llama resonancia. Vamos a pensar que la resonancia era de 5, y si estamos hablando de frecuencia sería hertz, y ese 5 representaría el momento en que se rompió el puente. Los puentes de Tacoma se rompieron y fueron un caso estudiado ampliamente por los físicos y por los matemáticos para determinar qué fue lo que sucedió. Pues lo que sucedió es que en el momento de la construcción la función tenía un dominio determinado donde se presentaba esta asíntota. De hecho, todos los materiales pueden entrar en resonancia. Uno podría generar un ruido, una señal auditiva o una señal de radiofrecuencia tal que hiciera resonar cualquier material y lo destruiría. Pasaría exactamente esto. Se rompería al entrar a la frecuencia determinada. Pero bueno, vamos a realizar otro análisis. Aquí tenemos la función 10 menos 7r cubo más r sobre r cuadrado más 5r más 6. Como hicimos en el ejercicio anterior, no tomamos en cuenta el denominador. La parte de arriba no se toma en cuenta. Se toma en cuenta el denominador, la fracción de abajo. Entonces, para poder determinar cómo esto se hace 0, decimos que pueden existir dos números j y k que nos hagan esto 0. Entonces, el r cuadrado, la raíz de r cuadrado se coloca acá, r y r. Este primer signo de más se coloca exactamente acá igual. El signo que está, el primer signo se coloca en el primer paréntesis. El segundo se determina de la siguiente manera. Este signo multiplicado por este signo más por más es igual a más. Y ahora lo que debemos hacer es encontrar un par de números que multiplicados nos den 6 y sumados den 5. Hacemos las pruebas. 6 por 1 es 6 y 3 por 2 es 6. Sin embargo, como ambos signos están positivos, 3 más 2 sería la única posibilidad de que nos dé 5. Eso quiere decir que aquí vamos a obtener de este polinomio, vamos a poderlo factorizar así, como r más 3 y r más 2. Importante colocar acá el número de mayor magnitud y acá el de menor magnitud. Entonces, toda vez que hemos factorizado de esta manera, podemos proceder a resolver qué sucede. Antes teníamos, en el ejemplo anterior, una ruptura. Acá tenemos dos. Miremos, acá hay gráfica. Entre menos 3 y menos 2 también hay gráfica. Es esta parte azul. Y luego también acá hay una gráfica que se desplaza hasta allá, hasta más infinito. ¿Qué quiere decir? Que justamente en menos 3 y en menos 2 no existe la función. Y nuevamente nos fijamos que no tuvimos nada que ver con el numerador. El numerador no se analizó, se analiza el denominador. Es ahí donde ustedes, estudiantes,
deben estar pendientes de no dejarse confundir, porque en la parte superior de una expresión matemática puede que exista aquí algo muy complicado. Sin embargo, ese polinomio no va a tener ninguna injerencia en el estudio del dominio. El que nos va a interesar es este, el de abajo. Esta es una guía completa que yo he desarrollado para ustedes. Sin embargo, acá en los videos les voy a presentar tan solo algunos casos. Entonces vamos a proceder al caso de las funciones que contienen una raíz, y esa raíz es par. El problema de las raíces pares es que no podemos introducir en ella cantidades negativas, como en el caso anterior no podíamos dividir por 0. Aquí tenemos el problema de las cantidades negativas. Para poder resolver esto, decimos que todo el contenido de la raíz, ya sin la raíz, fíjense, va a ser mayor o igual que 0. Por supuesto, esto ya nos garantiza que el contenido va a ser positivo, porque es mayor o igual a 0. Que el 0 también se considera dentro de los positivos. Entonces vamos a hacer el análisis. Tenemos la raíz cuadrada de x menos 3. Esta es nuestra función. Entonces, como ya les dije, no tenemos que fijarnos en la raíz, simplemente en el contenido. Decimos que x menos 3 va a ser mayor o igual a 0. Esto se resuelve de una manera muy sencilla. X va a ser mayor o igual a 3. ¿Por qué? Porque este es menos 3. Pasó al otro lado con signo cambiado. Cambió de menos a más. Quiere decir que vamos a ir para todas las x mayores o iguales a 3. La función va a tener validez. Antes de 3 no. En la gráfica la vemos. Este es el 3. Y quiere decir que de aquí en adelante la función existe. Antes no existe. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hay un nivel crítico en un motor de aceite, a partir de 3 abrimos un paso de aceite para que el motor pueda lubricar. Antes de 3 lo podemos mantener cerrado, y esto se puede hacer circuitalmente. Esto es muy sencillo de realizar. Son funciones matemáticas que se insertan dentro de los sistemas de control electrónico, que son muy sencillos. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con matemáticas tienen una aplicación. De hecho, la ingeniería se podría definir como una aplicación matemática. Cualquiera sea el caso, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, cualquier ingeniería aplica las matemáticas para resolver un problema. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, que esta función nos representa el sonido de una orquesta y queremos eliminar los elementos bajos, como por ejemplo pueden ser unos tambores, como por ejemplo puede ser una voz muy grave, los elementos de baja frecuencia, sencillo, los eliminamos así, y aquí vamos a escuchar a partir de la frecuencia que queremos. En este caso sería 3, pero pues puede ser la frecuencia que nosotros vamos a elegir, y vamos a escuchar solamente esa parte. El resto lo podemos eliminar, y así se hacen los trabajos con audio. En el siguiente ejemplo tenemos una raíz cuarta, también es par, y tenemos ahora un doble paréntesis, una función polinómica compuesta. Entonces aquí debemos averiguar que todo este contenido de x menos 3 por x más 1 sea todo positivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos sustituir dentro de las funciones y mirar con algunos números y mirar qué sucede dentro de la función. Sin embargo, acá les propongo un método que es muy sencillo. Miremos, este x menos 3 se va a hacer 0 obviamente cuando x valga 3 positivo, 3 menos 3, 0. Entonces es tomar este número que está acá, le cambiamos el signo y lo ubicamos acá. Luego, x más 1 se va a hacer
0, cambiando el signo también cuando sea menos 1. Entonces, donde está el menos 1 y el x más 1, le colocamos un punto correspondiente a esta cuadrícula. Luego a esta cuadrícula le colocamos un punto acá en el 3 y decimos, antes de punto va negativo, 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 y después de punto va positivo. Listo. El siguiente, antes de punto negativo, miramos que este se cruza en menos 1, negativo, luego va positivo y positivo. Luego hacemos una multiplicación de estos signos. Menos por menos, más. Signos iguales multiplicados dan positivo. Signos diferentes multiplicados dan negativo, como en este caso. Acá, signos iguales dan positivo. ¿Qué quiere decir? Que en esta región, desde menos infinito hasta el menos 1, vamos a tener una función válida. Y acá, desde 3 hasta el infinito positivo, la función también va a tener validez. Es decir, que acá en este segmento, la función no existe porque es negativa, entre menos 1 y 3. Ahora, vamos a mirar su gráfica. Esta gráfica también está diseñada con Fuplot. Si quieren aprender a manejar cualquier herramienta que les sirva para hacer sus análisis, ustedes pueden acercarse en Facebook con María Pitágoras o en la página Mathematicar, que es de Facebook, o al Twitter @CesarAupin. Aquí, con muchísimo gusto, yo les voy a colaborar en la solución de sus preguntas. No les voy a resolver el problema porque me convertiría en un solucionario de problemas, pero sí les voy a indicar el camino más sencillo para que ustedes mismos lo puedan resolver, porque al fin y al cabo, la tarea de ustedes como estudiantes es resolver problemas. ¿Para qué? Para mejorar su cerebro, para mejorar sus capacidades cognitivas y tener respuestas positivas y analíticas para cualquier eventualidad que se les presente en la vida. Entonces, vemos que antes de menos 1 la función era válida. Aquí está. Y después de 3 la función era válida hasta el infinito. Miren que aquí suprimimos un pedazo. ¿Para qué nos puede servir este tipo de funciones? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un par de frecuencias, por ejemplo, una voz masculina, que iría, generalmente va desde los 20 Hz hasta los 600 Hz en general. Entonces, vamos a suponer que acá está el 20 y acá está el 600, y la suprimimos, es decir, escucharíamos una canción sin la interpretación vocal masculina. Si lo que nosotros tenemos es un medicamento que no se puede administrar en ciertas dosis, entonces programamos un catéter, una vía arterial o bueno, cualquier vía que nos vayamos a dispensar el medicamento, y antes de este punto suministramos un medicamento y después de este punto lo suministramos. Aquí dejamos que el cuerpo controle completamente la sustancia que queremos administrar o no. Entonces aquí no va a haber administración de medicamento y esto lo podría realizar una máquina. Ese es el tipo de análisis que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque las matemáticas muchas veces son explicadas sin que se haya determinado un uso. Y ese es un error de muchos profesores, que no solamente están mal preparados, porque realmente en Latinoamérica difícilmente la mayoría de los profesores pueden dictar siquiera álgebra. No son capaces de instruir a las personas ni siquiera en álgebra, pero aún así lo hacen. Ahora, lo que tenemos que pensar es en que hay una deficiencia, pero la podemos suplir. Y el propósito de este trabajo es ayudar a que ustedes entiendan matemáticas y entiendan lo sencillo que es. Vamos a realizar un análisis de un ejemplo 3, en donde tenemos la siguiente función: x cuadrado menos 6x más 5 metida dentro de una raíz octava que también es par. Entonces todo este contenido de la función lo tenemos que analizar. Decimos x cuadrado menos 6x más 5 mayor o igual a 0 para que todo sea positivo dentro de la raíz, y acá dos números que multiplicados den 5 y sumados den menos 6. Entonces tomamos este signo y lo colocamos acá, menos por más
nos va a dar menos, que es el segundo signo que vamos a colocar dentro de los paréntesis. Luego, números que multiplicados en 5, entonces 5 por 1. Entonces, menos 5 menos 1 nos va a dar este menos 6. Y menos 5 por menos 1 nos va a dar más 5. Entonces, esta es la factorización de este polinomio. Y de acá procedemos a realizar nuestra técnica del cementerio. Nuevamente, acá está el menos 5, se va a transformar en un más 5. Acá está el menos 1, se va a transformar en un más 1. Solamente es cambiarle los signos de acá y ya lo tenemos. Ubicamos los puntos. Fijémonos que aquí este punto corresponde al 5. Aquí está ubicado el punto. Este punto corresponde al 1. Antes de punto colocamos menos. Fijémonos acá, menos, menos. Llegamos a punto y de ahí para allá más. Acá lo mismo, menos, después de punto va positivo, positivo. Y luego multiplicamos. Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo, signos iguales dan positivo. Entonces seleccionamos que la función va a existir entre menos infinito y 1 y entre 5 y el infinito, que es esta gráfica que estamos presentando acá. Entonces fijémonos, el dominio es x que pertenece al intervalo menos infinito hasta 1 en corchete o en llave cuadrada, porque incluye el 1, y el 5 también incluido con llave cuadrada hasta el infinito. Y acá nuevamente tenemos la siguiente situación: una función en donde se suprime un pedazo y el resto sí es válido. Entonces acá también podemos utilizar este tipo de funciones para programar algún dispositivo que nuevamente, por ejemplo, tenemos un nivel de iluminación. Vamos a hablar ahora acá de iluminación. Entonces hasta aquí, por ejemplo, que esto sea la noche y la madrugada, que haya un nivel de oscuridad, vamos a tener la iluminación prendida, las luminarias. Luego en el día, si no necesitamos, se van a apagar, como acá está esto apagado, no hay nada, y luego vamos a encender las luminarias. Para ese tipo de situaciones se diseñan este tipo de funciones que tienen aplicaciones muy específicas. Bueno, posteriormente vamos a mirar lo que sucede con los logaritmos. Entonces vamos a buscar en este primer ejemplo. Tenemos un logaritmo natural de x más 5. Vuelve y juega. Tenemos x más 5. No nos importa el logaritmo, tomamos solo el contenido, así como lo hicimos con la raíz, y lo resolvemos. X más 5 es mayor que 0. Fíjense que acá ya está estrictamente mayor, no, porque un logaritmo no puede incluir el 0. Entonces este 5 va a pasar al otro lado como negativo, x va a ser mayor que menos 5. Y efectivamente, aquí nos damos cuenta que la función no es capaz de tocar el 5 en la x, sino que se va para el menos infinito. Pero de ahí para adelante la función sí existe. Ahora, habíamos dicho que no cabían cantidades negativas, pero estamos viendo acá un menos 4, un menos 3, menos 2, menos 1, porque estos números siendo negativos sí caben. Entonces tomemos el menos 4, por ejemplo. Menos 4 más 5 nos va a dar 1 positivo. Por tanto es todo el contenido del logaritmo metido dentro de la expresión logarítmica. No es que no me acepte negativos, simplemente es que todo el contenido debe ser positivo o diferente y mayor que 0, que es lo que estamos planteando acá. Bueno, vamos a un segundo ejemplo. Bueno, la respuesta para este ejercicio sería: el dominio es x que pertenece a los reales desde menos 5 hasta el infinito en llave redonda o en paréntesis redondo. Quiere decir, el paréntesis redondo dentro de la terminología matemática que no incluye ese valor. La llave cuadrada o el paréntesis cuadrado sí lo incluye. Aquí tenemos un caso muy especial. Vamos a mirar logaritmo natural de menos x más 3
tomamos menos x más 3 mayor que 0, nos olvidamos del logaritmo, simplemente nos concentramos en lo de adentro, en el pequeño polinomio que tenemos allí, y fíjense cómo se resuelve esta inecuación. Cambio signos, este se convierte en más, este se convierte en menos, pero también le doy la vuelta al signo de inecuación, ya no es mayor, sino que ahora es menor. Y ahora este menos 3 va a cambiar al otro lado como un más 3. Quiere decir que la función es válida para x menores que 3 positivo. Entonces fíjense, acá tenemos el 3 positivo y la función graficada con la herramienta fooplot nos dice que existe aquí para todos los menores que 3, incluyendo esta parte negativa. Miremos, por ejemplo, para este valor acá, menos 2 en x. Menos 2 nos daría 2 positivo, más 3, 5 positivo. Y de ahí, todo el contenido del logaritmo es positivo. ¿Qué pasará si yo colocara acá un 4? Daría menos 4 más 3 me daría menos 1. Por eso es que acá la función no es válida, porque sería negativa. Si yo colocara el 3 positivo, menos 3 más 3, 0. Y sabemos que los logaritmos no pueden incluir el valor de 0. Podemos hacer el ejercicio en la calculadora. Le damos logaritmo de 0 y él nos va a arrojar el resultado error. Es una indeterminación. Si hacemos el mismo ejercicio ahora con un logaritmo log x más 1 x menos 4, entonces también hacemos que esto sea mayor que 0 y volvemos a utilizar la técnica del cementerio. Este 1 va a ser ahora acá menos 1, este menos 4 va a ser ahora acá más 4. Tenemos negativo antes de punto, positivo después de punto, negativo antes de punto, positivo después de punto. Los signos, como son iguales acá, da positivo, como son diferentes acá, da negativo, como tenemos dos iguales, aquí al final va a dar positivo, multiplicar los signos. Quiere decir que la función está válida hasta menos 1 sin incluirlo y desde 4 en adelante hasta el infinito positivo. Y la función es esta. Nuevamente hemos suprimido una banda, hemos suprimido un pedazo de función. Nuevamente podemos seleccionar acá el par de números que nosotros queramos y vamos a eliminar que la función esté acá, digamos, operando. Como hablábamos del caso de la orquesta, si tenemos una orquesta y queremos eliminar unos ciertos instrumentos, pues simplemente miramos qué frecuencias tienen esos instrumentos, los colocamos dentro de la función y vamos a escuchar los que estén por debajo de las frecuencias de ellos y por encima de las frecuencias de ellos. Y hemos eliminado lo que no nos interesa. Si yo quiero grabar, por ejemplo, sobre una pista musical y le quiero eliminar la voz del intérprete, y yo quiero hacer mi propia grabación con mi voz, entonces elimino por frecuencias la voz del intérprete, del cantante o de la cantante, y luego voy a introducir yo mi voz. Pero el primer paso que debo hacer es seleccionar una función de este tipo, en donde me van a entrar los instrumentos bajos y altos, y voy a eliminar únicamente la voz, y eso es todo lo que voy a realizar. Bueno, toda vez que hemos visto ya los logaritmos, vamos a ver acá ahora los casos mixtos. En los casos mixtos vamos a tener una doble problematización, por llamarla de alguna manera. Fíjense que acá tenemos un denominador y acá tenemos una raíz en toda la expresión. Entonces, el denominador nos indica que esta parte no puede ser 0 y que todo en su conjunto debe ser mayor o igual que 0. Entonces, si nosotros tenemos el primer elemento, acá tenemos 6x cuadrado, tomamos 6x y 6x. Este signo más lo colocamos en el primer paréntesis, este signo menos por más va a ir acá, menos por más da menos. Pero ahora no tenemos que buscar dos números que den menos 6 y más 5, porque acá hay un 6 que está acompañando a la x al cuadrado. Entonces 6 por 6, 36. Dos números que multiplicados den 36 negativo y sumados den 5 positivo.
Listo. Ellos van a ser 9 por 4, 36. 9 menos 4, 5. Pero como multiplicamos por 6, también dividimos por 6 para no efectuar ningún ajuste indebido a la ecuación que estamos analizando. De acá vemos que podemos sacar un factor común 3 y de acá de esta expresión podemos sacar un factor común 2. Si sacamos el factor común 3, 6 dividido 3 da 2x, 9 dividido 3 da 3, acá 6 dividido 2 da 3 y 4 dividido 2, que es el factor común, daría 2. 3 por 2, 6. Con este 6 de abajo se cancelan. Al final, lo que vamos a tener es una expresión factorizada como 2x más 3 y 3x menos 2, que es esto. Esto para la parte del numerador. Ahora, para la parte del denominador, tomamos la función, pero ahora aquí la vamos a resolver con el método de la ecuación cuadrática. Entonces sabemos que allí tenemos unos valores. Estos valores son a vale 3, b vale 1, c vale menos 3. Esto es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y lo reemplazamos dentro de nuestra ecuación cuadrática. B vale 1, A vale 3 positivo, C vale 3 negativo y sobre 2A, 2 por 3. Realizamos esta operación y nos vamos a dar cuenta que x es aproximadamente 0,85 y x es aproximadamente menos 1,18. Entonces todo lo podemos factorizar de la siguiente manera: 2x menos 3 del numerador, 3x menos 2 del numerador, x menos, cambiamos este signo de acá, menos 0,85 y x más 1,18, también le cambiamos el signo y los colocamos así dentro de nuestra cuadrícula para realizar nuestra técnica del cementerio. Fijémonos que tenemos este número, le cambiamos el signo, acá está menos 3, pero aparte de acá hay un 2 multiplicando, va a pasar a dividir, entonces vamos a tener menos 3 medios. Luego acá vamos a tener un 2 positivo y un 3 dividiendo, 2 tercios. Este 0,85 va a quedar acá como 0,85 positivo y este más 1,18 va a quedar acá como menos 1,18 negativo. Entonces para este primero, que era de menos 3 medios, lo tenemos antes de él negativo y de ahí para allá todos son positivos. Para 3x menos 2, entonces pasaba aquí a 2 tercios, ¿cierto? Este se cambiaba de signo y el 3 pasa a dividir. Entonces antes del 2 tercios negativo, negativo, negativo y después de 2 tercios todo va positivo. Lo mismo hacemos para el 0,85, hasta 0,85 vamos negativos y luego positivos, y luego el 1,18, antes de él negativo como acá y luego de este punto todos positivos. Ahora 1, 2, 3, 4, todos los signos son iguales, da positivo. Acá no todos son iguales, da negativo. Aquí vamos a tener más, por menos, menos, por menos, más, por más, positivo al final. Aquí tenemos un signo negativo. Cuando hay signos negativos impares da negativo. Cuando hay signos negativos pares, como este caso 2 y como este caso 4, da positivo. Y acá todos positivos, pues lógicamente todo es positivo. Entonces la función va a ser válida entre menos infinito y menos 3 medios, entre menos 1,18 y 2 tercios y de 0,85 en adelante. Es decir, va a tener dos momentos en que se va a eliminar la función. Y esto lo podemos ver dentro de nuestra gráfica, que es esta. La respuesta matemática para nuestro problema es esta. Entonces vemos que se elimina entre el menos 3 medios y menos 1,18. Aquí no hay nada, aquí no hay ninguna línea como si la hay acá. Fíjense que a partir del 1,18 hasta el 2 tercios sí hay una función que es esta.
Entre 2 tercios y 0,85 no hay nada, pero después de 0,85 hasta el infinito tenemos una función que es completamente válida, y podemos decir que acá entonces eliminamos dos bandas. Eliminamos una banda superior y eliminamos una banda inferior. La banda superior que eliminamos podría ser, por ejemplo, una frecuencia aguda de una voz femenina, y aquí abajo podríamos eliminar una frecuencia grave de una voz masculina. Entonces estaríamos eliminando dos frecuencias o dos elementos que nos serían indeseados para algún problema específico. En el siguiente ejemplo vamos a tener acá esta situación, nuevamente denominador y raíz total. Vamos a mirar el denominador. Vamos a ver si podemos encontrar dos números que multiplicados den 4 y sumados den 3. Ahora, ¿cómo son los signos? Este menos que está acá lo colocamos acá, y este menos por menos da más, va acá. ¿Qué números multiplicados dan 4? 2 y 2 o 4 y 1. 2 por 2, 4 o 4 por 1, 4. Miramos que 2 más 2 no nos daría 3 por ningún lado, pero el 4 negativo con 1 positivo menos 4 más 1 sí nos daría este menos 3. Y ahora menos 4 por más 1 obtendríamos el menos 4, es decir que la factorización va a ser esta. Y la de arriba es simple, que x sea menos pi, entonces va a ser x sería igual aquí a pi. Porque aparezca un pi no tenemos por qué entrar en pánico, muchos estudiantes lo hacen, pero es un número, pi vale 3.14 y lo tratamos como tal. Muchos de estos casos son colocados dentro de un examen, dentro de una evaluación, y los estudiantes, aunque es muy sencilla la resolución, se bloquean porque aparece este número que yo coloqué acá intencionalmente para hacer este tipo de aclaración. Entonces hacemos el mismo tratamiento. Este 1 que está aquí positivo se va a convertir acá en negativo, el 4 que está negativo se convierte en positivo, y el pi que está negativo se convierte en positivo. Entonces más 1, entonces vamos a ver hasta aquí está menos 1 con negativo, y de ahí para adelante todos son positivos. Menos 4, toca ir hasta 4 negativo, 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 y de aquí del punto en adelante positivo. Ahora pi, negativo hasta pi, y después de pi en adelante todo es positivo. Ahora vamos a encontrar acá multiplicación de signos, 3 signos negativos, como es impar nos va a dar negativo. Acá hay un par de signos negativos, par, por tanto da positivo. Número impar, acá hay un solo signo negativo, da negativo. Todos positivos da positivo. Entonces vamos a tener una función válida entre menos 1 y pi, y 4 y el infinito, que es este resultado que tenemos en esta posición. X pertenece a menos 1 pi unido 4, infinito. ¿Cómo se expresa esto? Fijémonos, acá tenemos el pi que hace parte del numerador en una llave cuadrada o en un corchete, y por eso él entra dentro de la función, llega hasta acá, justo hasta pi, desde menos 1, antes no hay nada. Luego tenemos que la función también es válida de 4 al infinito, pero fíjese que acá 4 está en paréntesis redondo. ¿Qué quiere decir? Que no incluye el 4, y acá nos damos cuenta que efectivamente la función trata de acercarse a 4 pero no logra tocarlo, y es válida de aquí en adelante. Entonces nuevamente hemos suprimido una parte acá totalmente negativa, baja, y una parte totalmente alta, que sería esta. Una aplicación, por ejemplo, son señales térmicas. Si nosotros queremos que una hornilla, una caldera, un horno, cualquier elemento, un sistema de calefacción, antes de cierta temperatura, entonces esté apagado, luego se encienda y luego se apague. Si hay una temperatura mayor que por ejemplo esta, entonces vamos a volver a encender el sistema, pero fíjese que aquí ya va
en un encendido que va a ser controlado y va a tratar de disminuir la temperatura. Son sistemas de automatización o control. Entonces este es uno de los casos mixtos. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando ahora se combinan la raíz y el logaritmo. Fijemos que acá tenemos una función definida como y igual al logaritmo natural de la raíz de x. Hay una raíz y hay un logaritmo. Entonces nos fijamos en el contenido de la raíz, decimos que x sea mayor que 0. Esto quiere decir que a partir de 0 nosotros vamos a ir a ver una función de la gráfica y no tenemos que analizar nada más. Este ejercicio que parecía complicado, fíjense que acá en lo único que nos fijamos fue en el contenido, en la x, no en la raíz, y tampoco nos fijamos en el logaritmo, no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa si ahora tenemos una raíz y un logaritmo por dentro de la raíz? Vamos a mirar. Nos fijamos en el menos x más 4 y decimos que todo eso sea mayor que 0. ¿Por qué estrictamente mayor? Porque está contenido dentro del logaritmo. ¿Qué quiere decir? Que x menos 4 cambiamos de signo a la x, estaba negativa, la ponemos positiva, y el 4 que estaba positivo lo colocamos negativo. Luego este 4 va a pasar al otro lado de la desigualdad y nos va a decir que va a ser x menor que 4. Posteriormente decimos que toda esta expresión logaritmo natural que está contenida dentro de la raíz de menos x más 4 sea mayor o igual que a 0. Para eliminar el logaritmo le aplicamos la función exponencial, que es esta. Cuando tengamos e y ln, eliminamos las funciones. Tal cual lo hacemos cuando tenemos un cuadrado y tenemos una raíz cuadrada. Simple, se eliminan. Entonces, y nos va a quedar que e también va a ser acá e elevado a la 0, o sea, todas las cosas las afectamos con e. Como estas dos se cancelan, nos va a dar menos x más 4, como lo teníamos, mayor o igual a 1. ¿Por qué 1? Porque cualquier número elevado a la 0 y e, igual que pi es un número, cualquier número elevado a la 0 es 1. Es esta expresión que tenemos acá. No importa el número, es elevado a la 0 da 1. Ahora resolvemos. X, cambiamos el signo de la x, menos 4, y este 1 pasa a ser negativo. Entonces nos va a quedar x menor o igual, fíjese que aquí se volteó el signo de la desigualdad, x menor o igual a menos 1 más 4. Quiere decir que x es menor o igual a 3. Antes habíamos encontrado que tenía que ser menor que 4, estrictamente menor que 4. Pero esta condición, como este número 3 es menor que 4, ella sola nos va a definir la función x menor o igual a 3, que es justo este. Fíjese, ella nos decía que de 4, pero luego la raíz nos cohibe a un 3. Entonces, por lógica, como 3 es menor que 4, entonces toda la condición se cumple a partir de acá, de 3 para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros vamos a tener acá una función activa hasta que llega el número 3. De ahí para allá se va a apagar. Como puede ser. ¿Qué tal si todo esto fueran los pisos de un edificio? Pero el edificio solo tiene 3 pisos. Entonces, ¿para qué hago yo subir el ascensor a un cuarto piso si no puede? Simplemente la paro acá y ya la función deja de existir en 3. Y esa es una aplicación para este tipo de ejercicios. Entonces, mis queridos estudiantes, yo los invito a que sigan a María Pitágoras en Facebook, @CesarAupin en Twitter, planteen sus preguntas y que todo esto les haya servido a ustedes para poder entender qué es el dominio de una función, es decir, dónde la función es válida y dónde la función es inválida. Les deseo mucha suerte y vamos a continuar nuestro estudio en un próximo video. Muchas gracias.